Amigo, dígame la verdad. ¿Cómo? Dígame la verdad quién es usted porque no le llego. Qué loco. Yo soy delantero de la liga. Se me olvidó decirle, brother, que tenga mucho... No sabía que vendíamos esto en una marisquería de Costa Rica. Chuleta de tiburón. Vamos a comer pato con una gaseosa de té china en Costa Rica. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video muy interesante porque hoy vamos a conocer la ciudad más grande de Costa Rica, la capital de mi país. No sé por qué razón yo nunca en la vida he caminado por estas calles con el propósito de conocerlas, pero eso se acaba el día de hoy. Más bien quiero preguntarles si ustedes me ven de la zona sur, de la zona norte, de provincias lejanas o incluso si en sus países ustedes viven largo de la capital, si ustedes realmente la conocen, porque yo vivo como a 3 horas en carro y para mí este es totalmente otro mundo. San José es una ciudad que está toda rodeada por montañas. Esto es un valle, es el Valle Central, se encuentra como en el centro del país y en toda la provincia hay 1.5 millones de habitantes y en Costa Rica solo somos 5 millones. O sea que la mayor parte de la población vive en esta provincia y arrancamos con datos duros, con datos fuertes. Estaba leyendo que San José fue la tercera ciudad en el mundo, solo después de Nueva York y de París, en tener alumbrado público. ¿En qué momento estuvimos en esa cúspide? Y también que cuando se fundó en 1737 se llamaba Abra de la Boca del Monte. No sé de dónde salió ese nombre, pero así se llamaba cuando se fundó. Dicho esto, amigos, ahora sí, vamos a ver qué tiene la capital de Costa Rica, que se ve hermosa, la verdad, se ve demasiado verde, veo demasiados árboles desde aquí para ofrecerte. Amigos, está empezando el día. Lo primero que hay que buscar en la mañana, obviamente, es un gallo pinto, pero uno especial que me dicen que se vende aquí en San José, en el Mercado Central. Estos son los primeros 2 compas que me reciben, que nos llevan escoltados. Nos llevan escoltados al Mercado Central. A ver qué nos vamos a encontrar por aquí. Amigo, dígame la verdad. ¿Cómo? Dígame la verdad quién es usted porque no le llego. Qué loco. Yo soy delantero de la liga. Yo fui el que hice el gol contra Saprissa. ¡No creo! ¿No le creo? Soy yo. Loncho, ¿no me cree? No sabe quién es, ¿Pero por qué? ¿Por qué me ve las patas? No, ahorita no, porque para me extraña. Yo también No jugué. tengo patas de futbolista. Por eso, porque yo jugué. Yo jugué y a mí me mandaron a hacer una prueba de gratis al alto rendimiento cuando estaba Joel Campbell. Este que está aquí es el Mercado Central, es uno de los edificios más importantes de San José, de hecho que es patrimonio histórico del país, porque esto se fundó en 1880 y era como para centralizar todas las ventas. Me imagino yo que en aquel entonces se traía, qué sé yo, banano y todo tipo de verduras, lo que la gente cosechaba, chanchos o no sé. Me imagino que aquí se centraba todo y así fue como fue evolucionando el Mercado Central hasta ser lo que es hoy en día, que yo nunca he entrado al Mercado Central. Vamos a ver todo lo que hay por aquí y a ver si nos comemos algo. Hay muchísimo trabajo en cuero, estoy viendo que hay mucho trabajo en cuero, muchas cosas típicas como regalos. Eso que dice, pura vida. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pura vida, ¿todo bien? Muchísimas gracias, de verdad, buenísima nota. De hecho que aquí nos están prestando un chonete. Esto es típico también de Costa Rica. Se baila con este chonete puesto, es un baile típico y con este traje lo usan las mujeres. Los hombres se visten de campesinos y las mujeres se ponen trajes así como estos de diferentes colores, son de diferentes lugares. Aquí les va a estar apareciendo como un video, unos planos recursos de cómo es el traje típico completo con el que se bailan las canciones típicas. Eso, hágamele ahí, ajá, así, pero ya vestido, justamente. Eso, vea, aquí vamos a torear a Doña Lucha, eso es. Nunca he dado algo así, pero vamos a firmarle la espalda al compa. Eso es. Ahora estamos como más delgados.
que cae de muelo. Eso. Cada vez que salgo vengo como con 5 kilos menos. Ve, así que un montón de... Buenas, pura vida. La venta de mariscos. Venta de jaiba, tentáculos de calamar. Eso, pura vida. Qué montón de camarón. Esto no lo había visto nunca, vean. Filet de pez vela venden aquí. ¿Sabe bueno el filet de pez vela? Muy bueno, sirve para freír o para Para freír o para ceviche. A 1.750 colones el medio kilo. El medio kilo de filet de pez vela. Es duro pescar un pez vela. Este tampoco lo sabía yo. No sabía que vendíamos esto en una marisquería de Costa Rica. Chuleta de tiburón. ¿Y filet? No es filet y chuleta. Vean la chuleta como que fuera de cerdo, pero de tiburón. Y el filet de tiburón. A 2.500 el medio kilo de tiburón. Y es 100% de Costa Rica. Señora, una consulta. ¿Sabe rico el tiburón? Sí, claro. ¿Sí es bueno? Muy bueno. Es muy suavecito. Nunca he probado la chuleta de tiburón. Es que esa no es dura. No es dura, es suavecita. A la de menos hay que llevar. Llevar un pedacito, A ¿verdad? la de menos. Hay de todo. Aquí venden todas las verduras, carnes. Buenos días, pura vida. La gente es demasiado tuanis. Obviamente estamos en Costa Rica. Estamos llegando al puro centro del mercado y este lugar es muy importante porque está el patrono de los mercados, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Esta es la imagen del Corazón de Jesús y específicamente esta es una imagen hecha de madera por un escultor tico. Dicen que no tiene precio y se hizo famosa aquí porque en algún momento se quemó una parte del mercado y cuando llegó a donde estaba la imagen dicen que cesó el fuego. El fuego se detuvo, entonces creen mucho en el Corazón de Jesús y además es el patrono de los mercados. Tiene casi 70 años, me cuentan, de estar aquí en este mercado. No puede ser. Se me olvidó decirle, brother, que tenga mucho cuidado. Amigos, la verdad es que acaba de pasar algo bien feo, Loncho. Bueno, incluso el guarda como que trató de decirnos que fue nuestra culpa, entonces primero quiero pedir una disculpa aquí al mercado municipal, a los guardas, sobre todo por el rato que acaban de tener que pasar, pero quiero explicar también, ese muchacho lo encontramos en la acera, llegó a pedirnos dinero, se pegó a nosotros y la verdad es que uno también es humano, tal vez yo no soy tan acostumbrado a la capital como si ustedes si son de San José, y yo le dije no le voy a dar plata porque sé que la va a gastar en vicio probablemente, pero le dije venga y desayuna con nosotros. ¿Sí? Le dije a los dos muchachos de hecho y por eso venían con nosotros, los íbamos a invitar humildemente a un desayuno de corazón. No esperaba que pasara eso, pero bueno, una disculpa y ahora sí vamos a comernos algo. Amigos, esta soda es realmente popular. Vean la cantidad de gente que está esperando un gallo pinto. Y esta es solo la zona para llevar. Que por lo que veo, el gallo pinto va encima de una torta de huevo y lo hacen en una hoja de plátano. Así lo envuelven y así se lo lleva la gente. Y a la par, para los que tengan más tiempo, se sientan aquí a comer con tranquilidad. Yo creo que este es el pinto más barato y completo que he visto en mi vida. Viene con tortilla, salchichón, queso, tiene aquí como un picadillo de papa, el gallo pinto, todo viene hecho sobre una torta de huevo y además café con leche. Imagínense que el gallo pinto vale 1.900 colones, esos son $4, es increíblemente barato. Y está delicioso. Imagínense que con el café son 2.700. $5 aproximadamente. Es justamente lo que ocupaba para arrancar el día. Me llama mucho la atención varias cosas. Lo primero es que es muy bonito que en la mesa se puede sentar cualquier persona a la par, al frente. La mesa simplemente se llenan los espacios. Y ya la mesa no es de nadie. Y también la habilidad que tienen, porque no hay computadoras, no hay sistemas, todo lo piden hablado. Le gritan al de arriba y el de arriba no sé cómo lleva el orden, mete todo aquí y lo tira para abajo por ese elevadorcito. Amigos, yo creí que el tren de Tailandia era peligroso, era extremo. No, aquí en San José está peor. Yo no entendía por qué habían tantos accidentes en la capital, pero es porque no hay vallas, no hay nada
No hay nada que detenga a los carros. Vean el tren donde pasa. Con razón, hay demasiadas noticias, o al menos antes había muchísimas noticias de que un tren había desbaratado un carro o que había un carro aquí en una presa, en el tráfico, que había una fila de carros y justamente quedó un carro aquí. Ojalá que a usted se le ahogue, que usted le da el gas y ya no quiere avanzar, que se le dañe aquí. Viene el tren y se lo lleva. ¡Qué peligro! No hay vallas, no hay nada que indique como ya viene el tren. Solo el pito, la corneta, el claxon que trae, que suena fuerte y tiembla toda la tierra cuando pasa. Pero qué peligro, no sabía yo que estaban expuestos a esto todos los días. Y viene de nuevo alguien extraño caminando detrás de nosotros, entonces vamos a ir con cuidado. Quiero pensar que es que la cámara llama mucho la atención y se acercan a ver si se la pueden llevar. Amigos, esta es la Avenida Central. Estoy viendo que hay mucha venta ambulante y gente que está lista para correr, lista para que venga la policía, nada más recoge la manta y corre. Y además hay muchísimo comercio y la zona es únicamente peatonal, por aquí no entran carros. Entonces vean el tráfico de personas que hay. Y eso que ahorita no es hora pico. Yo creo que nunca en la vida había pasado por una calle así en Costa Rica donde hubiera tanta gente transitando a pie. Cosas de vivir en el pueblo. Vean esta escultura en medio del bulevar. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Esta escultura es como de una señora al viento. Bueno, a mí me parece que le está dando el viento. Como que tiene la cara poniéndosela al viento. Lo que me parece un poco raro son las partes que tiene desgastadas. Si ustedes aprecian, ahí es donde está el desgaste. Qué bonito que conforme vamos caminando nos vamos encontrando esculturas bonitas, la verdad, diferentes. Hola, claro que sí. Por ejemplo, vean esta vaca. Bueno, lástima que ya le falta la oreja, pero vean la pintada, no sé, de una manera extraña, diferente. Aquí veo como una persona. Está muy tuanis aquí en medio de toda la pasada. Veo también mucha gente haciendo cosas artísticas, como este muchacho disfrazado de soldado. No sé si tal vez se pone como estatua fija o qué sé yo, pero hay gente haciendo música con guitarra. Amigos, me estoy encontrando aquí un negocio exitoso en el centro. Vean, primero llama todas las palomas y ahora me va a poner comida a la mano. Vean, así se suben aquí. Y después me tomo una foto. Ahorita se me van a cagar de fijo. Vean la cantidad. Vean qué tuanis. Eso es lo que faltaba, no me digan. No, vean. Amigos, qué tuanis, la verdad. Y quiero que vean, él toma las fotos aquí y ahí mismo anda la impresora y las imprime en el acto. Es todo un empresario, todo un negocio exitoso para que vayan agarrando volados de emprendimiento. Loncho la paloma, le van a decir ahora, el rey de las palomas. O el palomo, ¿cómo le decimos? Qué bonito, la verdad, qué bonito, Loncho. Loncho, ¿conocía usted aquí el centro tan bonito? Muchas gracias, señora. La verdad es que no. La gente es lindísima, la verdad, la gente es lindísima. Vean qué lindo que está esto. Y además aquí están las famosas letras de San José, que nunca las había visto, la verdad. Toca la respectiva foto, efectivamente por aquí. Pero qué bonito, la verdad. No sé cómo no había venido aquí mucho más antes. Esta es la Plaza de la Cultura, que está, la verdad, hermosa. Estoy sorprendido de todo lo que ando conociendo y quiero aprovechar este lugar tan hermoso, tan maravilloso, para contarles cosas muy interesantes que tal vez ustedes no sepan de Costa Rica. La primera es que en el 2019 éramos el país más feliz del mundo. Después en el 2020 algo pasó relacionado con mascarillas y ya no tanto. También que en Costa Rica decimos la R como R, como que si a usted le dicen carro, el tico dice carro. Arroz, ferrocarril. No sé si es que somos vagos para hablar o qué es lo que pasa, pero cuando empecé a ir a otros países como que siempre me decían, qué raro dice la R. Y es porque nosotros decimos R de esa manera. Para todo usamos el pura vida. Usted puede llegar a cualquier persona que está por aquí caminando y le puede decir, ¿qué pura vida? Y le va a responder, pura vida. Se usa para saludar, para despedirse, para lo que sea. Tuanis también se utiliza para todo lo que está bien. Ah, no, tuanis, ¿qué tuanis? Ok, tuanis. Y ahora, ojo con este dato. En Costa Rica no tenemos ejército, solo hay Policía Nacional, pero no hay ejército. Todo el presupuesto que debería ser para el ejército se invierte en salud y en educación. Una de las cosas más maravillosas que tiene
mi país. En la capital hay muchos museos, dicen que algunos son demasiado tuanis y a mí me duele decirlo. No he visitado ninguno, ¿usted, Loncho? No, tampoco ninguno. Entonces vamos a ver hoy si nos da chance de entrar a alguno, a ver qué tal. Este es el Museo del Oro Precolombino de la historia del país. Es el Museo del Banco Central. Estamos teniendo una oportunidad demasiado privilegiada porque me cuentan que grabar como estamos grabando aquí normalmente no es permitido, pero nos van a dejar para mostrarles a todos ustedes lo que hay aquí dentro en este museo. Este es un museo que tiene 3 niveles subterráneos. Es el único edificio subterráneo que hay en San José. Fue de los edificios más impresionantes que se hicieron en el siglo pasado porque es una pirámide invertida. De hecho, que allá se logra ver la esquina como va hacia abajo porque tiene esta forma. La hicieron así para que no tapara el teatro que está ahí arriba, que ahorita vamos a ir a ver, porque si la hacían hacia arriba, lo iba a tapar todo. Entonces, aquí en estos 3 niveles subterráneos, en el último se encuentra lo más importante, la colección de oro, que es invaluable. Estaba en el Banco Central y ahora está aquí. Este abuelo nuestro no tenía nombre, él mismo se lo puso. Él era un viejo brunca, no se ponía ropa como hacemos nosotros hoy en día. Él mismo se tejía tela de algodón blanco o tecolote, a su gusto. Con ella se hacía un pantalón. Tengo que decirles que muy sinceramente, como tico, después de entrar al Museo de Oro Precolombino, lo que me siento es mal. Me siento mal. ¿Cómo no había venido aquí antes? ¿Cómo no sabía que teníamos esta maravilla en el país? Explica toda nuestra historia. Todo está aquí desde hace miles de años con artefactos y encuentros. Y tras de eso hay un montón de facilidades para venir. Me dicen que hay días que hay 2x1, que valen 1000 para nacionales. Hay hasta tours gratis en internet. Hay pantallas que explican cosas. Por ejemplo, aquí están explicando qué es Sibo, que eso nosotros lo vimos cuando estuvimos en Talamanca. Los mismos indígenas nos explicaron por qué las casas eran triangulares, qué significaban los diferentes niveles de la casa. ¡Qué increíble! Eso nos lo contaron los propios indígenas hace años y acá lo explican también. Es hasta increíble, lo pone a pensar a uno el nivel de detalle que tienen estas piezas de oro. ¿Cómo las hacían hace miles de años? Qué increíble, vean el montón de gringuillos aquí conociendo Chepe y usted no conocía a Loncho. Qué increíble, qué increíble. Me siento como un gringo. Este es el Parque Central, el del centro de San José, el más importante debería ser. Hay un homenaje a la gente que limpia las calles que está muy tuanis, la verdad. No lo sabía, sin ellos me imagino que todo esto estaría demasiado sucio, como hemos visto en videos anteriores. Está un homenaje también, una escultura dedicada al trabajador, el kiosco del Parque Central, que es famoso, con las letras de San José, que siempre se ve en todo lado y nunca lo había conocido. Y también hay 2 cosas de las que se habla mucho en Costa Rica y que por primera vez las estoy viendo, que es la Catedral Metropolitana, la más importante de San José y no sé si del país, no sé cómo estará ahí con la Basílica de Los Ángeles, y el Teatro Melico Salazar, que está lindísimo, la verdad. Definitivamente la mejor manera de conocer una ciudad es caminándola. Nosotros llevamos ya casi todo el día caminando por aquí y hemos descubierto unos hacks. Y es que me parece como que la ciudad más allá más peligrosa y entre más para allá más bonita. Y como nosotros no conocíamos, arrancamos caminando por allá y ese fue como el error inicial. Entonces es eso, pregúntenle a los locales por dónde tienen que moverse para que solo caminen por el lado bonito. Realmente si algo hemos visto en San José es comida barata. Vean aquí el slice de pizza a 1000.
Esos son $2. Con un slice usted se llena, realmente. Obviamente no es comida tan barata como la comida callejera de Guatemala, de El Salvador, pero bueno, aquí no existe la comida callejera, creo que eso es de lo más barato que se puede encontrar, algo de un rojo. Este edificio que tenemos aquí se dice que es la principal joya arquitectónica de San José, uno de los edificios más importantes en la historia de Costa Rica, y se dice también que es el edificio más lindo de Costa Rica, el Teatro Nacional, en el que no sé si se puede entrar, no sé si se puede ir a ver por dentro, pero ya nos vamos a dar cuenta. Buenas. ¿Qué tal? Pura vida. ¿Todo bien? Se puede pasar acá, no hay problema. ¿Es gratis? Puede pasar al lobby o puede sacar fotos sin flash. Ya es la puerta para adentro, así hay que pagar. Ok, es diferente. Ah, bueno, vamos a conocer el lobby entonces. Esto parece un palacio. Qué tuanis que está. Creo que estas son columnas de mármol. Vean el detalle en el techo. Hay un montón de esculturas de este tipo. Qué tuanis, la verdad, qué bonito. La cuestión está así. Sí se puede entrar al teatro, pero se puede entrar como cada hora acompañado con un guía a la parte más impresionante. Entonces nos quedan como 10 minutos para entrar, da chance para un cafezazo. Un cabezazo. Ese cabezazo es especial porque dicen que vienen con pedacitos de cada provincia. Entonces es un revoltivo entre todas las provincias en un solo café. Algo así nos contaron. Entonces, a ver qué nos traen y cuánto vale también un café aquí en una cafetería del teatro, que hasta que se ve élite. La verdad, yo creo que todo esto es mármol real. Esperemos que el café no valga como se ve. Vean qué nivel. Resulta que el café es chorreado en la mesa, chorreado en el acto, loncho. Que yo he escuchado que así es como se toma un café de verdad, chorreado en el momento. Muy importante, el café de verdad se toma sin azúcar. Muy importante. Vamos a probar esta belleza. Café, o sea, sabe a café. No a cáscara ni a nada tostado. Sabe a café. Está muy rico, la verdad. Estaba a 2,000 más o menos cada café, como $4 cada café. Ojo que se viene un momento muy especial. Todo esto efectivamente es mármol y me dicen como que hay muchas piezas que vamos a ver, cosas impresionantes que son traídas de Italia. Yo no sé por qué razón todo lo fino viene de Italia, pero es traído de Italia. Esto, wow. Nunca en la vida había estado en un lugar así. Aquí se nos murió el micrófono, pero les contaba que el Teatro Nacional fue pagado por todos los ticos. En cierta época se decidió que se iba a poner un impuesto a todo Costa Rica para pagar esta obra maravillosa, y además tiene toda esta influencia de estilo europeo porque los productores de café que hacían dinero en aquel entonces exportando café a Europa enviaban a sus hijos a estudiar a España, y la manera en la que ellos traían parte de la cultura española era en el arte, en la música y en la arquitectura como este Teatro Nacional. Amigos, este edificio impresionante, hermoso que tienen aquí atrás es el edificio de Correos, y aquí les voy a contar algo que yo siempre me he preguntado, y es ¿por qué en Costa Rica no hay un centro histórico como en casi todos los países de Latinoamérica? En Guatemala, en Perú, en El Salvador, que hay un centro histórico donde están todos los edificios importantes, una plaza, etcétera, etcétera. Resulta que en Costa Rica el crecimiento no fue como bien planeado, sino que todo fue creciendo muy rápido, de manera descentralizada, como que no le dieron tanta importancia de hacer una plaza y de crear todo lo importante alrededor. Además, hubieron desastres, terremotos que se trajeron abajo estructuras importantes que habían, y como que hace algunos años no había muchísima importancia por conservar este tipo de cosas, sino que incluso se botaron edificios y se construyeron otros más modernos, y de hecho que aquí en el edificio de Correos se puede apreciar bastante bien. Vean el edificio antiguo y vean el super edificio nuevo que hay atrás del Banco Nacional. Me imagino que algo así tuvo que haber pasado. Votaron algunos que había que votar porque no habían leyes que lo protegieran, y se levantaron edificios nuevos. Por eso no tenemos un centro histórico. Yo creo que tenemos que ser de los pocos países en Latinoamérica que no tienen. Pero igual hay lugares hermosos como este. Vamos a conocer el barrio chino que hay en San José. La verdad es que la entrada es impresionante. Vean la puerta al estilo chino que nos recibe. Y este barrio leí que se fundó, o que se empezó a fundar en el siglo XIX, cuando vinieron chinos para la construcción del ferrocarril. Pero en general Costa Rica tiene relaciones con China. China nos regaló el Estadio Nacional que costó 100 millones. A cambio hay diferentes tratados que tienen las personas que vienen de China. Entonces hay como un intercambio ahí diplomático entre los dos países, y por esa razón es que existe el barrio chino. Vamos a ver qué tiene para ofrecernos. Lo primero que nos recibe en el barrio chino es una estatua
de John Lennon y mi compadre. ¿Cuál es su nombre, amigo? José Francisco Lanza. José Francisco, que ahorita les voy a dejar la pieza que se acaba de echar en honor al hombre. No sé la verdad por qué razón en específico habrán puesto a John Lennon por aquí, pero ahí dice que es como un monumento de lo que él dijo, de vivir en paz y toda esta Se cuestión. llamaron discos de ellos. 6-6. Era demasiado para esa época lo que él declaró. Yo ni había nacido, imagínense. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. John. Esta es la entrada de lo que viene a ser el barrio chino. ¿Cómo? Pero ¿cómo que un banco chino? ¿Cómo que un banco chino, Loncho? ¿Cómo yo no sabía que en Costa Rica hay un banco chino? ¿Será que este banco es únicamente para chinos? No lo sabemos, amigos. Ustedes que son expertos, cuéntenme ahí en los comentarios. Por aquí un restaurante con ramen. Uy, vea. Esto creo que nunca lo había visto en mi vida porque son figuras chinas. No sé si son deidades o criaturas mitológicas chinas. Por aquí hay un dragón abajo. Qué épico que está. Y son dos. Es como, no sé, como que están protegiendo esta entrada. Está tuanis, la verdad. Está tuanis, tiene sus decoraciones chinas, sus dragones chinos, una tienda de pandas que efectivamente vende pandas y por lo que veo, cosillas chinas también. Que ojo, este es un dato que me acaba de tirar aquí. Un local, Loncho. Dato miedo, ojo, cuidado. Hay tránsito aquí. Eso. Aquí se viene el dato del día. Este lugar que ven aquí atrás, me comentan que en el pasado se llamaba Cine 2000 y era un cine porno donde transmitían películas para adultos hace muchos años. Era como algo así demasiado elevado para la época, como que habían carteles aquí y que la gente se escandalizaba con solo así la portada que se veía de la película. Como cuando usted ve en el cine que promocionan King Kong o que promocionan Kung Fu Panda, igual pero para adultos, exactamente. Ve aquella tiendita allá, Cuidado ahí porque ¡ay! dicen que nos garrotean. Cuidado, Estamos vamos. muy cerca. Corra. Estamos en Costa Rica todavía. Creo. Yo creo. Me siento en otro Creo lugar. porque me siento en Asia. Aquí venden pato asado y entero. Para que usted se asegure que es un pato. Pezuña sudada en salsa especial. Pato sudado en salsa especial. Eso es nuevo. Eso es muy nuevo. Corniz con arroz en olla. Codorniz. ¿Qué vale la corniz? $12. Aquí, sinceramente, sí es un lugar como chino, donde de verdad vienen chinos a comer, porque incluso el menú se puede encontrar en chino. O sea que tiene que haber una comunidad grande de chinos que comen en este lugar y me dicen que la comida es muy china, o sea que sí sabe muy a China. Vamos a comer pato con una gaseosa de té china en Costa Rica. Cosas que solo pasan en el barrio chino. Este pato la verdad es que se ve bueno. Viene aquí con una salsita china. Está delicioso, está dulcito, está muy rico. Vamos a bajarlo con esta gaseosa de té de hierbas. Está rico la verdad el tecito, está como dulcito, no tiene nada de gas, es puro té frío y no podría explicarles a qué sabe. La verdad es que está dulce, esto debe de tener azúcar porque sabe dulce, pero es un té de hierbas. Eso fue lo que me dijo el chino porque aquí no entiendo absolutamente nada. No hombre, este lo acabo de comprar ahí, esto no es de la calle, esto es pato chino, lo acabo de comprar ahí en el restaurante chino. Bajo tu responsabilidad si me da algo. Si le da diarrea, culpa mía. ¿Qué tal? Es similar a un pollo a pipaza. Parecido, ¿ah? Pero dulce. ¿Qué es la diferencia que vos le sentí? Vamos a ver. Lo sentí igual. ¿Le sabe igual? No sé. Muy parecido, pero es preparado dulce. Mójelo en esta salsa para que vea. ¿Es picante o cómo es la? No, salsa china. Cambia la cosa, ¿ah? Casi similar porque la salsa lleva un toque de dulce también. Mira, perro. No, hombre, mi hermano. Muchas gracias por saludar. Un saludo a todos los nicas ahí. En el episodio de hoy tenemos Loncho versus la comida china. Y los palillos. Versus un pato. Dele, Loncho.
Yo creo que mejor lo agarra con la mano. Sí, ok. No puedo. Bueno, ahí se fue. Ahí se fue. Vean ese rostro. Está bueno. Está bueno, ¿ah? Muy bueno. Tesazo. Está bueno también. Está muy bueno. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. La verdad es que estoy demasiado feliz de haber conocido más en profundidad la capital de mi país, de haber conocido San José. Me gustó muchísimo, no me lo imaginaba así. Caminé por lugares lindísimos. Me faltó tiempo para visitar otros museos que hay por aquí. Pasó de todo, incluso el problema que tuvimos en la mañana con el muchacho. Y creo que lo más importante que descubrí para moverse por aquí es que hay que saber nada más por qué calles moverse. De repente me movía por donde no era y la cosa se ponía como un poco turbia. Entonces ya usted se cambiaba de calle y las cosas cambiaban por completo. Así que qué bonito la verdad y qué hermoso el cariño de la gente, qué linda la gente aquí en la capital. Gracias por tanto amor, por tanto cariño. Obviamente tenemos que seguir descubriendo más lugares más adelante. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy comió pato chino en Costa Rica. Nothing to kill or die for. No relation to. Imagine all the people living life and feel you. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.